Coronario agudo se produce en la mayoría de los casos por ruptura de una placa de ateroma. Esto lo que produce es una interrupción del flujo y esa interrupción del flujo puede ser parcial o puede ser total y dependiendo de esto vamos a tener los síntomas y vamos a tener el diagnóstico y la clasificación de nuestro síndrome coronario agudo que vamos a tratar en la sala de urgencias o muchas veces en el consultorio, que es lo más importante cuando somos el médico de primer contacto, tener esa habilidad para poder diferenciar cuando estás ante un síndrome coronario agudo, porque el tiempo es corazón. Bueno, también comentar que la enfermedad cardiovascular es la causa número uno de todo el mundo, en países de primer mundo, tiene la mayor mortalidad, la enfermedad coronaria dentro de este grupo, y muchas veces eh, los pacientes no son diagnosticados a tiempo. Y eso es lo que repercute más que nada en su salud, en la evolución de la enfermedad y en su pronóstico. Bueno, vamos a comentar un poquito de la clasificación del síndrome coronario agudo. Bueno, hay varias clasificaciones, pero a mí en general me gusta esta, que es el síndrome coronario agudo, que se divide en síndrome coronario agudo con elevación del ST y sin elevación del ST. Y dentro de la subclasificación de sin elevación del ST se encuentra el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST y la angina inestable propiamente, ¿no? Y del otro grupo, del síndrome coronario agudo con elevación, pues el infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. ¿Cuál es el abordaje que se le tiene que dar al paciente, bueno, cualquier paciente que ingresa con dolor torácico? ¿Sí? Yo les voy a hacer una pregunta. Básicamente en este caso clínico, paciente masculino de 52 años de edad, el cual cuenta con los siguientes antecedentes de importancia para su padecimiento. Es diabético, tipo 2, hipertenso, tabaquismo de 10 años, tiene un índice tabáquico de 20, sedentario, inicia el día de hoy aproximadamente hace 2 horas con dolor precordial opresivo, acompañado de angustia, ansiedad y diaforesis. Su frecuencia cardíaca es de 60, su presión es de 90-60 y su saturación es del 95. ¿Cuál es la conducta por seguir en el área de urgencias? ¿Ustedes qué me comentarían ahí? Pueden abrir su micrófono si alguien quiere comentar algo, con gusto lo vamos a hacer un poquito dinámico para que podamos interactuar. ¿Sí? La primer conducta sería dar ASA, clopi y estatina. Otra dice administro oxígeno. Otra canalizo y solicito perfil cardíaco. El cuarto es un electro. O cinco, una interconsulta cardiología. ¿Alguien gusta contestarla? Está muy sencilla. No hay, a ver, doctor Sería Sergio por ahí. canalizar y solicitar un perfil cardíaco. Ok, bueno, por ahí comentaron canalizar y solicito un perfil cardíaco. ¿Alguien más que quiera comentar? Electrocardiograma. Electrocardiograma. Ok, ¿alguien más? Se iniciaría con electrocardiograma. Perfecto, ok. Muy bien, vamos Electrocardiograma también, porque es en los perfecto, primeros 10 minutos. exactamente. Bueno, pues esa es la conducta a seguir. Cuando un paciente llega al área de urgencias con cualquier dolor torácico, lo primero que hay que hacer es tomar un electrocardiograma, ¿sí? Es recostar a nuestro paciente, obviamente pues tener ahí a nuestro paciente bien monitorizado, tomarle el electro en no más de 10 minutos. Eso es muy importante, el tiempo, porque recuerden que el tiempo que tardemos ya viene precedido del tiempo que tardó en llegar ese paciente a urgencias pensando que se le iba a quitar el dolor o mal referido o incluso no referido y que pensó que sí le iba a pasar el tiempo. Y ahorita les voy a comentar algunos casos que me han pasado en la práctica privada y en la práctica institucional. Bueno, pues el paciente con dolor agudo de tórax, les repito, 10 minutos para tomar el electro y de ahí vamos a ir a lo siguiente. Es más, antes de preguntarle si es diabético, si es hipertenso, si cualquier dato de historia clínica, el paciente llega con dolor torácico, lo acuesto, le tomo un electrocardiograma. Ok, vemos en el electrocardiograma que tiene elevación del segmento ST
estamos ante un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Ahorita vamos a comentar un poquito de las caras que se afectan en el electrocardiograma. Y bueno, si no tiene elevación del segmento ST, pues estamos ante la otra parte del síndrome coronario, que es un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Puede ser una angina o puede ser un infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST, o estar ante otra causa no cardíaca o alguna causa cardíaca que no fuera isquémica, ¿no? Que también puede ser. Y ya posteriormente, bueno, si estamos ante un paciente que no tiene elevación del segmento ST, bueno, pues sí tenemos que hacer una historia clínica para ver qué factores de riesgo cardiovascular presenta, qué tipo de dolor está presentando, ¿sí? Porque recuerden que los pacientes que tienen edad avanzada, que toman algún medicamento de manera crónica, pacientes renales, diabéticos, el dolor es atípico y se puede modificar y prácticamente lo que llegan a presentar son síntomas muy aislados que eso complica y retrasa un poco el diagnóstico. Bueno, pues ya llegó nuestro paciente, ¿sí? Ya llegó nuestro paciente al área de urgencias, le toma el médico interno del servicio si es que tenemos médico interno y si estamos nosotros en el consultorio, en mi práctica privada yo tengo mi electro, ahí mismo lo tomo y bueno, este es el electro que mostró el paciente. ¿Alguien me puede comentar qué es lo que podrían ver en este electrocardiograma? Digo, no, ya sé que no somos cardiólogos, ni quiero que me digan todo así exactamente, pero ¿qué es lo que ustedes notarían? Suprimió el segmento ST Ok, sí. Elevación del segmento ST, ¿en qué caras, perdón? en la anterior, Ok, bueno, ahorita vamos ahí. Vamos con las derivaciones primero, de 2, de de 2 de 3, 3. ABF. ¿Sí? Tenemos estas tres que estamos mostrando. Esa es la cara inferior. Esa es la cara inferior. La cara inferior es la arteria que está comprometida, es la coronaria derecha. Entonces, aquí inminentemente estamos ante un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST de cara inferior, ¿sí? Entonces, eso ya con la afectación de las derivaciones que están involucradas, nosotros nos damos una idea para saber qué cara del corazón es la que está afectada, ¿no? En este caso, vemos que es de 2, de 3 y ABF, es la cara inferior y es un síndrome coronario agudo tipo infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Bueno, lo que comentábamos, el electro, si presenta elevación y el dolor son persistentes, se tratará como un infarto que debe recibir rápidamente tratamiento de reperfusión. Eso es muy importante que se lo graben, ¿sí? Básicamente, les voy a regresar al electro, ¿sí? Lo que tenemos que ver en el electro prácticamente es que no tenga datos de necrosis. Acuérdense que vamos a ver en el electro, tenemos varios escenarios. Puede tener datos de un electro normal, que eso no quiere decir que el paciente no tenga ningún síndrome coronario, puede ser que estemos ante un paciente que tenga una angina, ¿sí? Pero el electro esté normal. Pero también vamos a ver datos de isquemia, datos de lesión y datos de necrosis, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, pues la isquemia prácticamente los vamos a ver con la onda T, ¿sí? La onda T sería invertida o, o bien positiva, pero de ramas simétricas. Acuérdense que las ramas simétricas nos da un diagnóstico presuntivo de isquemia, ¿sí? La lesión la vamos a ver en el segmento ST y la necrosis en la onda Q del electrocardiograma. Bueno, como ven, la elevación del segmento ST traduce una obstrucción total de una arteria coronaria. ¿Sí? Esto, pues comentábamos que hay varias situaciones. Ahorita vamos a comentar una clasificación de una definición universal de infarto, la cuarta definición, que es del 2018. Y bueno, ahorita se las voy a comentar más adelante. Pero bueno, aquí podemos ver este síndrome coronario agudo con elevación del ST. Vemos la coronaria derecha de ese electro que está totalmente obstruida. Esta es la angiografía, donde vemos también aquí el segmento, cómo está prácticamente cortado, ya no hay paso de
de ese flujo sanguíneo que debe de pasar prácticamente. Aquí en el dibujo, si vemos la geografía, sería más o menos a este nivel donde está el corte del flujo, donde está obstruido el vaso, ¿no? Obviamente la placa ahí fue la que produjo, ¿sí? Que se desprendiera una placa de ateroma y eso se rodeara de fibrina y obviamente un coágulo ahí, por lo cual hizo la obstrucción total y causó el infarto. También comentar que es importante que nosotros podamos atender a los pacientes antes de las 12 horas de haber presentado los síntomas. ¿Por qué? Porque prácticamente es el tiempo que tenemos nosotros para evitar un daño, pues ya que no es candidato a reperfusión, es decir, que el corazón ya va a tener datos de necrosis y zonas de asinesia o de hipocinesia, que puede condicionar a una reperfusión a que le causen mayor problemas y arritmias por reperfusión. Entonces, aquí, desde que inicia el dolor, ¿sí? Desde que inicia el dolor torácico y que es un dolor típico, perdón, tras 40 minutos de oclusión, la necrosis cardíaca alcanza un aproximado de 35%. ¿Sí? Entre más tiempo, pues más necrosis. A las 3 horas tenemos un 65% y a las 6 horas un 75%. Ahora, puede ser que haya iniciado con una angina y que no se haya obstruido. Eso tampoco es, si ya inició, por ejemplo, el día de ayer con datos de angina, pero se le quitaba y después ya empezó el dolor agudo, pues obviamente no lleva 12 horas. Por eso hay que guiarse en las ondas eléctricas que nos marca el electrocardiograma. Como vemos aquí en la figura A, es un electro prácticamente normal. En la B ya tenemos una elevación del segmento ST, es decir, que hay una lesión como tal, y esta es la etapa aguda del infarto. Lo ideal sería que agarráramos aquí a los pacientes en el B. Pero bueno, los pacientes a veces llegan un poquito más tarde y tenemos aquí prácticamente en el B que lleva menos de una hora con el infarto y aquí en el C ya lleva más de entre 3, puede ser de 3 hasta 12 horas. ¿Por qué? Porque pues ya hay una elevación, ya hay una T aquí acuminada y ya empieza a ver lo que es una onda Q que se empieza a poner profunda. Este es el primer daño, el primer dato de necrosis cardíaca, que ya hay un daño ahí del corazón. Y posteriormente, en el dibujito D, ya vemos que ya tiene isquemia, que ya tiene una T invertida de ramas simétricas, y tenemos también una onda Q que ya está más profunda. En este caso, el paciente ya no sería candidato a reperfusión por el riesgo de tener arritmias por reperfusión, disfunción ventricular, falla cardíaca, etcétera, ¿no? Eh, en el siguiente dibujito en el E, pues ya vemos bien instaurada la necrosis y la T invertida de isquemia total. Y posteriormente, bueno, volvemos un poquito el ensanchamiento del QRS, ya la T ya se pone normal, ya el ST ya está isoeléctrico, pero pues eso ya es después de unas semanas. Finalmente, pues el daño ya está bien marcado, el Q ya tiene un QS prácticamente ahí, bien instaurado, que nos está dando un dato de necrosis y ahí nuestro paciente tendría que pasar a una revisión con un ecocardiograma para revisar las zonas que quedaron lesionadas, ver las zonas de movilidad, qué FEBI tuvo nuestro paciente y para poder, pues darle el seguimiento adecuado. Aquí vemos la modificación del ST en minutos, horas y días, y prácticamente podemos ver cuando un infarto está en agudo, hiperagudo y en agudo. ¿Sí? Y posteriormente pues van los cambios evolutivos dependiendo las horas y hasta los días que a veces llega el paciente, ¿no? Con nosotros. Aquí lo que podemos ver en el electro que está del lado derecho de su pantalla es que tenemos la derivación 1, ¿sí? Una elevación del segmento ST, tenemos en D1 y ABL, ¿sí? Estas dos derivaciones
la cara lateral, ¿sí? B5 y B6 es una lateral alta y B3, B4, ¿sí? Es una cara anterior. B1 y B2 es septal y solamente B2 está afectada. Entonces, si nosotros vemos acá el electro de manera integral, podemos ver que es un infarto anterolateral extenso, ¿sí? Es decir, que desde B2 hasta B6 hay una elevación del ST y D1 y D2. Entonces, estamos ante un infarto anterolateral extenso y esto puede tener muchas complicaciones porque recordemos que uno de los infartos que tiene más riesgos de arritmias, ¿sí? De arritmias cardíacas, es el infarto anterior, que es el territorio de la coronaria, perdón, de la descendente anterior, ¿sí? Pero aquí, con esto yo les puedo decir que prácticamente tiene una enfermedad de dos vasos, que es la descendente anterior y la lateral, que es la circunfleja, ¿sale? Bueno, ¿cómo podemos saber qué caras están involucradas, ¿no? Aquí tenemos una mnemotecnia para las derivaciones del electrocardiograma. La quise poner porque, pues, no todos somos expertos en electro. Digo, ni yo que he visto muchísimos electros en toda mi vida en el área de urgencias, a veces se nos llegan a ir algunas cosas, ¿no? Pero bueno, para eso hay algunas mnemotecnias para ayudarnos. Lo que comentábamos, D1 y ABL es la cara lateral, B5, B6 también es lateral, B3, B4 es la cara anterior, B1, B2 es septal y D2, D3 y ABF es la cara inferior. Ahora, ¿qué vasos están involucrados? Si nos vamos aquí a la cara inferior, que es D2, D3 y ABF, pues es la coronaria derecha, ¿sí? Nos vamos a la lateral, sería D1 y ABL, que sería, en este caso, la rama de la circunfleja, ¿sí? La cara septal ve la descendente anterior, pero en su parte más alta, ¿sí? Y la cara anterior, pues es el resto de la descendente anterior. Es así como nos damos idea más o menos de qué vasos están obstruidos. Esto no quiere decir que si un paciente presenta un infarto de cara inferior, territorio de la coronaria derecha, no tenga problemas con los otros vasos. Simplemente el que se obstruyó en su totalidad fue la coronaria derecha y probablemente si tiene algunos cambios sugestivos de isquemia en los otros vasos, puede ser una enfermedad de dos vasos o trivascular. Lo que comentábamos, aquí los infartos anteriores tienen el peor pronóstico, ya que se complican más a menudo por disfunción ventricular, insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, arritmias y trastornos de la conducción. ¿Sí? Aquí vemos precisamente un infarto de cara anterior. Vemos desde B1, que empieza a tener un poquito de elevación, sin embargo no es significativa. En B2 ya, B3 está súper marcada, B4, B5 y B6, prácticamente es toda la descendente anterior. ¿Sale? Bueno, también hay algunas complicaciones a veces al revisar un electro, sobre todo cuando hay pacientes que tienen bloqueos de rama izquierda. Los bloqueos de rama izquierda a veces confunden las elevaciones del segmento ST, haciendo pensar en un infarto, ¿no? Si es un paciente que tienes ya controlado y que es de tu población y que sabes que su electro ha estado normal y está con dolor e inicia con un bloqueo de rama izquierda, aguas, es sugestivo de infarto hasta no descartar lo contrario. Pero si es un paciente que ya está documentado, que tiene un bloqueo de rama izquierda, pues tenemos que aplicar algunos criterios para saber si se trata de un infarto o no. No vamos a redundar mucho, pero bueno, quisiera comentarles que están los criterios de Esgarbosa, que fueron de 1996 hasta la fecha están vigentes. Incluso hay unos criterios modificados de Esgarbosa y los nuevos que salieron del nuevo algoritmo de Barcelona, estos salieron en el 2020, ¿sí? Esto es para diagnosticar un infarto agudo al miocardio en presencia de un paciente que tiene bloqueo de rama izquierda, ¿no? Para que también ustedes lo tomen en cuenta y puedan
hacer su diagnóstico más asertivo. Lo que comentaba también de la clasificación del infarto, esta es de la cuarta definición de infarto universal. Tenemos prácticamente 5 tipos de infarto. El tipo 1 es el que todo mundo conocemos, que es el que llega a la sala de urgencias por una ruptura de placa, y esa se forma por productos de degradación de fibrina, se forma un trombo, y prácticamente es el infarto habitual, ¿no? Tenemos el tipo 2 que es un infarto que se debe a una disfunción, a un desbalance del aporte y la demanda de oxígeno, ¿sí? En este caso pueden ser pacientes que tienen anemia, que tienen alguna arritmia, que está generando datos de bajo gasto, que tiene hipertensión o hipotensión, ¿sí? Y que ese trastorno está ocasionando un desbalance y obviamente puede causar un espasmo de la arteria coronaria y tener ese tipo de infarto, ¿no? Tenemos el tipo 3 que es el que prácticamente te da el infarto y te incluye una parada cardíaca y muerte súbita, ¿no? Esto, pues, prácticamente son los que dicen, pues, empezó el dolor y se infartó y se cayó, ¿sí? Ese es el tipo 3. El 4 se divide en 4A y 4B, ¿sí? ¿Qué varía? Bueno, que el paciente que es 4A, pues es un infarto del miocardio asociado a una ICP, que es un intervencionismo coronario. Y el 4B es a un paciente que ya se trombosó el stent y que está documentado. Es decir, un paciente prácticamente que ya se infartó, que ya le pusieron un stent y que se tapó ese stent. Y el tipo 5 es un infarto asociado a una cirugía de revascularización. Todo paciente que es sometido a una cirugía de revascularización y se infarta posteriormente, bueno, sería un infarto tipo 5, ¿no? La clínica, pues la clínica del síndrome coronario agudo de los tres, ¿sí? Es muy parecida. El dolor retroesternal, ¿sí? Puede ser tipo opresivo, más bien es el típico, el tipo opresivo con irradiación al brazo izquierdo, al cuello, al maxilar, ¿sí? Este puede ser intermitente o puede ser persistente y normalmente este tipo de infartos se asocian con elevación del ST. Obviamente, pues van acompañados de un cortejo vegetativo, como puede ser la diaforesis, ¿sí? Dolor abdominal, disnea o incluso algún síncope cardíaco de origen cardíaco. La disnea es muy frecuente, sobre todo en pacientes que tienen enfermedad renal crónica, diabetes o algún otro tipo de padecimientos, que más o menos son el 30% de los que llegan a presentar presentaciones atípicas del dolor tipo anginoso, ¿no? El dolor en epigastrio, la indigestión, dolor pulsante, el dolor colorítico y la misma disnea forman parte de estas presentaciones atípicas y es más frecuente en mujeres, en diabéticos, en renales y en pacientes que ya tienen alguna enfermedad coronaria. También pacientes que tienen algún tipo de cáncer y que están con algún medicamento para control del dolor, pues obviamente la presentación es diferente. Estas son algunas escalas que nosotros utilizamos para pues, valorar a los pacientes que tienen síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, como es la escala de TIMI, la escala de Killip. Acuérdense que hay una escala que es Killip y Kimball. La de Killip es clínica y la de Kimball es radiológica y las dos se complementan, ¿no? Y bueno, la escala de TIMI, que es para el síndrome coronario agudo, ahí sabemos el riesgo de mortalidad de nuestro paciente. Y también contamos con la escala de Grace. La escala de Grace se saca para ver la mortalidad intrahospitalaria o también para ver el seguimiento y riesgo de muerte hasta los 6 meses. Entonces nosotros cuando llega un paciente a urgencias y tiene dolor torácico, le tomamos el electro, vemos que tiene un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, entonces ya le vamos poniendo nombre, apellido al diagnóstico y nosotros en el diagnóstico le podemos poner que se trata de un síndrome coronario agudo, tipo infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Le pueden poner de la cara inferior, que es territorio de la coronaria derecha, y tiene un Grace de 160, lo que puede tener una mortalidad del mayor al 3%.
Entonces ya le vamos dando más forma y más sentido a lo que es el manejo del paciente y esto pues tenemos también para documentarlo y evitar pues posibles situaciones de inconformidad con los pacientes porque les estás pues diciendo la verdad, las escalas son predictivas. Bueno, aquí el tratamiento del infarto agudo al miocardio con elevación del segmento CT, esto es de las guías europeas y tenemos en el mundo ideal, como decimos nosotros, ¿sí? Es que el paciente llegue a un centro médico que cuente con intervencionismo coronario, ¿sí? Que tenga su unidad de hemodinamia y tenemos prácticamente en ese momento, pues 60 minutos, que es el tiempo puerta balón. ¿Sí? Y con esto evitamos muchas complicaciones en nuestro paciente, mejoramos lo que es la reperfusión y el daño cardíaco. Si nosotros tenemos, como la mayoría de nuestros institutos aquí en México, llegamos a un centro que no cuente con ICP, que no tenga sala de hemodinamia, tenemos dos conductas a seguir. Prácticamente, la indicación es reperfundir, siempre y cuando cuente con los criterios para reperfusión del paciente. Si tenemos esos criterios y si nuestra unidad de hemodinamia está a menos de 2 horas, ¿sí? Nosotros podemos referir a nuestro paciente, ¿sí? Para que se reperfunda. Y si nuestro paciente, perdón, si nuestra unidad de hemodinamia está a más de 2 horas, la indicación es dar fibrinolíticos, ¿sí? Aquí ahorita les voy a comentar cuáles fibrinolíticos y cuáles son sus indicaciones, ¿no? Pero incluso dando los fibrinolíticos hay alguna estrategia farmacológica, o en este caso, que se llama farmacoinvasiva. La farmacoinvasiva consiste en administrar el fibrinolítico, hacer trombolisis a nuestro paciente y enviar a nuestro paciente a una ICP, que sería lo ideal, ¿sí? Si no contamos con una unidad de hemodinamia cerca y nuestro tiempo sí está más prolongado, entonces no podríamos mandarlo a una ICP y tendríamos que irnos solamente con la trombolisis. Aquí también comentarles que esto depende mucho de nosotros, ¿no? Porque el reconocimiento debe ser rápido de los pacientes candidatos a reperfusión. Tenemos que trasladar al paciente para realización de esa reperfusión únicamente si se garantiza un tiempo de llegada en los primeros 90 minutos posterior al ingreso, es decir, un tiempo puerta balón. En las unidades de ICP, recuerden que ese tiempo puerta balón es de 60 minutos, pero si no, son de 90 hasta 120. Un retraso en el inicio de la terapia, pues conlleva un aumento de la morbi-mortalidad y la trombolisis es el tiempo puerta aguja, es decir, desde que ingresa nuestro paciente hasta que le estamos clavando la aguja ya con el trombolítico debe ser menor a 30 minutos. ¿Cuál es? Bueno, hay muchas mnemotecnias, pero aquí en la farmacoterapia aguda, en fase aguda, nosotros tenemos una que es la más usada y la más viejita, que es la mona. Aquí tenemos un dibujo de la Mona Lisa. Obviamente, pues es para manejo de dolor, la morfina, el oxígeno, la nitroglicerina y el antiagregante, que es el ASA o el clopidogrel, que es lo que siempre se ha manejado. Sin embargo, recuerden que no todos los pacientes que tienen síndrome coronario agudo son candidatos a oxigenoterapia. ¿Por qué? Porque si está oxigenando bien, no tiene necesidad. Podemos causar mayor lesión miocárdica por el aumento del oxígeno. Entonces, no está indicado, ¿sí? Solamente que tenga 90% o menos de saturación, entonces sí podemos colocar el oxígeno, ¿no? Y la nitroglicerina también tiene sus indicaciones, ahorita se las voy a comentar, pero también tenemos esta otra mnemotecnia, que es Trombins, que es clopidogrel, heparina, captopril, el oxígeno, la morfina, el betabloqueador, el intervencionismo que puede ser ICP o puede ser trombolisis, los nitratos y los salicilatos. En este caso es S2, que sería ASA o atorvastatina como estatina, ¿no? Entonces, esa es la nueva mnemotecnia, la que se está utilizando actualmente de manera rápida para que pueda uno abordar a un paciente. Esto es para cualquier síndrome coronario agudo.
Obviamente todo esto tiene sus indicaciones. Los nitratos, por ejemplo, en el caso de nitroglicerina o el nitrato de isosorbide, pues tendríamos que ver que nuestro paciente no esté hipotenso, que no tenga datos que comprometan la administración de este medicamento. ¿Sí? O pacientes que tengan alguna contraindicación para el uso, por ejemplo, del beta bloqueador. Si estamos hablando de un paciente que llega con un infarto de cara inferior y que se dañó el seno, en este caso, el seno del marcapasos funcional, el seno sinusal, el nodo sinusal, perdón, porque es el que irriga la coronaria derecha, pues probablemente tenga trastornos de la conducción, en este caso bloqueos auriculoventriculares, que pueden ser de primero, segundo, tercer grado, y si le damos un beta bloqueador, pues lo vamos a bloquear todavía más, ¿no? Por eso es importante ir asociando la clínica a lo que vamos a ir dando a nuestro paciente. Y bueno, esta es una tablita nada más de antiagregantes plaquetarios, menciona la aspirina. Es importante que recuerden que la dosis de carga es de 300 miligramos en pacientes que estamos atendiendo de manera inicial, ¿sí? Y es la dosis de carga, ¿no? De 300 miligramos y posteriormente 100 miligramos diarios. Lo importante de la aspirina es que no se modifica las dosis en pacientes con enfermedad renal. Y tenemos también inhibidores del P2Y12, que son, puede ser por vía oral o intravenosa. Y el que más utilizamos pues, es el clopidogrel, que es lo que más tenemos en todos los hospitales, ya que no en todos contamos con prasugrel, ticagrelor o cangrelor, que también tienen sus indicaciones. Pero bueno, vamos a hablar del clopidogrel, porque todo el mundo tenemos clopidogrel en nuestras unidades, incluso hasta nuestros consultorios, ¿no? Y la dosis de carga debe ser de 300 miligramos, máximo hasta 600, pero yo siempre he utilizado la de 300 miligramos, porque hay algunos estudios como el CURE, que es el que se ha visto que 300 miligramos asociados a aspirina y a una heparina de bajo peso molecular, pues tiene mayor beneficio al paciente con síndrome coronario. Entonces, 300 miligramos de carga y la dosis de mantenimiento es de 75 miligramos en pacientes, en cualquier tipo de pacientes. No se ajusta con la dosis en pacientes con enfermedad renal. Y esto tampoco te limita a que puedas administrar una trombolisis más adelante, ¿no? Las dosis de carga son importantes de primera instancia. Bueno, también tenemos, pues, de manera cultural lo vamos a mencionar, ya que en muchas unidades, pues aquí en México no contamos con este tipo de medicamentos, que son antagonistas o inhibidores de los receptores de glucoproteína 2B3A, ¿sí? En este caso, la eptifibatida es un anticuerpo quimérico murino humano, que puede en este caso, pues es una terapia de antiagregación, pero no en todos lados la tenemos disponible, solamente hay IV y se utiliza prácticamente en hospitales de primer mundo, ¿no? Y el tirofiban también es otro de los medicamentos que están asociados a este tipo de medicamentos, de los más nuevos, que esos son formas no pépticas, sintéticas más que nada. Y los fármacos anticoagulantes, como es la heparina no fraccionada, la enoxaparina, que es una heparina de bajo peso molecular, y tenemos también otras que no tenemos muy disponibles en cualquier hospital, como es la vivalidina y el fondoparinux. Pero aquí en México, casi en cualquier hospital, pues contamos con heparina no fraccionada, y de las heparinas de bajo peso molecular, pues contamos con la enoxa y con la nadroparina. Y bueno, la terapia de fibrinolíticos, sí quise ponerla porque es importante. A mí en lo personal me gusta mucho utilizar Metalice, que es el Atenec de Plaza. ¿Por qué? Porque es un solo bolo, ¿sí? Si nuestro paciente tiene los criterios que ahorita les voy a comentar más adelante, pues podemos administrar, prácticamente ya viene la dosis ahí en la misma jeringa, dosificada por kilogramos, y viene de esa manera, que si nuestro paciente pesa menos de 60 kilos, hay que darle 30 miligramos. Si pesa más de 90 kilos, 50 miligramos.
Si pesa 60 a 70 kilos, 35 miligramos, 70 a 80, 40 y de 80 a 90, 45. ¿En qué tiempo lo administramos? En 10 minutos, ¿sí? En 10 minutos tenemos el chance de colocar el medicamento y pasar el bolo de lo que le toque. Es un bolo intravenoso único que se va a pasar en 10 minutos. Por eso a mí me gusta mucho. Bueno, el costo de este medicamento más o menos está como en 25,000 pesos, pero la verdad es una maravilla. Y tenemos también Actilice, que es en este caso, eh, Actilice es un medicamento que se va a utilizar tanto en eventos vasculares cerebrales como en el infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. En este caso utilizamos el régimen de los 90 minutos, así se llama, que es aplicar un bolo de 15 miligramos IV, ¿sí? Y posteriormente se calcula otro, pues una solución aforada, ¿sí? De 0,75 miligramos por kilogramo de peso, ¿sí? Eso se va a poner IV en 30 minutos y después 0,5 miligramos por kilogramo de peso IV en 60 minutos. Cada frasco trae 50 miligramos y no debe de exceder los 100 miligramos de dosis máxima. Pero en este caso tardamos 90 minutos en pasar todo el bolo. A diferencia de Tecniteplaza, que solamente son 10 minutos, sí como que el tiempo es diferente y obviamente si tenemos que enviar a nuestro paciente a una unidad coronaria, pues sí tenemos esa restricción porque no lo podríamos mover hasta que termine el medicamento y estamos perdiendo prácticamente más de una hora. La Reteplaza, pues ya no aquí en México no la tenemos, la quise mencionar porque eh, también existe en el mundo, pero bueno, en México no la tenemos. Y lo que sí tenemos es estreptoquinasa. En lo personal yo ya no la uso, pero en algunas unidades todavía se utiliza y bueno, si no hay otro fibrinolítico, dicen que el mejor es el que tengas. Entonces, pues si no hay otra cosa que ofrecerle al paciente, pues hay que darlo, ¿no? Pero pues tiene algunas situaciones también que hay que ser muy específicos en analizar y ver qué candidatos son viables a colocarle este tipo de medicamentos. Bueno, ahí estoy en el área de urgencias, en el área de choque. Y bueno, esas son las contraindicaciones, en este caso absolutas, de poner un fibrinolítico, que es la hemorragia activa, sospecha de ruptura cardíaca, disección aórtica, antecedentes de ictus hemorrágico, cirugía o traumatismo craneal menor a 2 meses, neoplasias intracraneales, fístulas, aneurismas, ictus no hemorrágico menor a 6 meses, un TCE también podría ser, traumatismo importante de menos de 14 días, cirugía mayor o lititripsia, hemorragia digestiva, urinaria, de menor a 14 días. Esas son las absolutas. Y tenemos contraindicaciones relativas, ¿sí? En este caso, pues la hipertensión no controlada. Aquí del lado derecho puse un monitor de un paciente que nos llegó a la sala de urgencias con 250 sobre 116 de TA, ¿sí? Entonces, pues la indicación es primero controlar la presión arterial y luego poner el trombolítico, por eso son relativas, porque esas sí se pueden modificar, ¿no? Enfermedades sistémicas, cirugía menor, cirugía mayor a 14 días o menor a 3 meses. Alteraciones de la coagulación, bueno, también podemos corregirlo y que no conlleve a un riesgo hemorrágico, porque si no tampoco podríamos ponerlo. La pericarditis y tratamiento retiniano reciente con láser. Esos son pues relativas, hay que modificarlas y listo, ¿sale? Las complicaciones del infarto, bueno, pues como ya les habíamos comentado, pueden ser arritmias, pericarditis, ruptura del músculo papilar. En cuestión de la ruptura del músculo papilar, lo que sí tenemos contraindicado, compañeros y amigos, es colocar AINES. Los AINES están contraindicados en el dolor torácico de origen cardíaco, ya que si estamos ante un infarto como tal, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho ketorolaco, ¿no? Pero a veces dicen, tiene dolor, ponle un ketorolaco, ponle una dexametasona. Y esto puede generar algunos problemas de ruptura de los músculos papilares
causar disfunción ventricular o falla cardíaca. Entonces, es importante que no utilicemos, en este caso, AINES y algunos esteroides para manejo del dolor de origen asociado a infarto o a síndrome coronario. También tenemos la ruptura del septo interventricular, los pseudoneurismas ventriculares, ruptura de pared ventricular, el aneurisma y el síndrome de Dressler. Aquí tenemos un monitor también del área de urgencias de un paciente que llegó con un infarto agudo al miocardio y este paciente presentó como trastorno eléctrico un bloqueo AB completo. ¿Sí? Como pueden ver, pues su frecuencia cardíaca era de 24 latidos por minuto, pues prácticamente lo que estaba haciendo que latiera el corazón era la red de Purkinje, que es la que tiene ese automatismo. Y otros trastornos eléctricos, también en el área de urgencias, este paciente que llegó con una taquicardia, si podemos ver ahí en el monitor del lado izquierdo, vemos que se trata de una taquicardia ventricular. En este caso, tenemos que abordar también los trastornos eléctricos que nos vaya presentando el paciente. Perdón, en este ya no les comenté. En el bloqueo AB completo, pues está indicado colocarle un marcapasos temporal y ver la reperfusión para ver si mejora el, el, el bloqueo, ¿no? Y en este caso, pues yo sé que no es el tema la taquicardia ventricular, porque también es un tema muy bonito y aparte, pero aquí lo primero que tenemos que ver es si es estable o inestable. Si es inestable, ¿sí? O es una taquicardia ventricular sin pulso, pues tendríamos que prácticamente iniciar reanimación de nuestro paciente. Pero si es una taquicardia ventricular estable, como es la de este caso, porque vemos que el paciente está saturando a 99, que tiene 126/100 de presión, pues obviamente tiene pulso, ¿sí? Entonces, nuestro paciente se tiene que tratar con antiarrítmicos. De preferencia, como dice en la mnemotecnia, si la arritmia está cañona, hay que darle amiodarona. ¿Sale? Y tenemos aquí otro ejemplo. No se ve muy bien, son fotos que saqué de mi celular, pero bueno, la idea era compartirles esto, que es parte de la que hemos vivido ahí en el departamento de urgencias. Es un paciente igual que llegó con un infarto agudo al miocardio, que tenía enfermedad de dos vasos, hizo un bloqueo AB completo con una frecuencia de 36 latidos por minuto, que está en el monitor del lado izquierdo, y posteriormente le colocamos un marcapasos temporal percutáneo con acceso en la yugular interna, ¿sí? Y vemos ahí que ya está sensando y está recapturando el marcapasos. Lo dejamos a 70 latidos por minuto y bueno, el paciente mejoró. Tan es así que hasta elevó la presión, ¿no? Entonces teníamos que manejar otra cosa, pero el paciente ya se pudo, en este caso, colocar el trombolítico y referirlo a una unidad coronaria, porque nosotros en el Hospital ISSSTE no contamos con unidad coronaria, pero la tenemos a 20 minutos el convenio que tenemos con el hospital está a 20 minutos y es a donde referimos a nuestros pacientes. Bueno, esta es una foto de los compañeros que estamos ahí en urgencias, ¿sí? Y bueno, este es el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Vamos a mencionarlo rápidamente. Ya para mí era más importante que conocieran lo que es el infarto, que es el que se trata de manera más agresiva, ¿no? Con elevación. En este caso, el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST se divide en dos, que es la angina inestable y el infarto sin elevación del segmento. Como habíamos comentado, bueno, pues todo abordaje del dolor torácico es con electro a los 10 minutos y posteriormente, si el electro está patológico, ¿sí? Entonces tenemos que, si tiene elevación, pues ya lo descartamos, ¿no? Pero si no tiene eh, elevación, si tiene solamente datos sugestivos de isquemia, ¿sí? Entonces lo indicado es hacer un perfil cardíaco, ¿sí? Ya con el perfil cardíaco, nosotros podemos determinar, porque prácticamente es lo que define o diferencia a una angina inestable de un infarto sin elevación del segmento CT.
Puede ser que tengamos el mismo electro, pero uno tenga enzimas cardíacas elevadas y el otro no. Entonces, obviamente, los dos ameritan tratamiento, pero bueno, el otro es un infarto. Entonces, ya tenemos las troponinas elevadas, en este caso, o el perfil cardíaco que está compuesto por la creatininas a fracción MB, la ST, DHL y prácticamente la troponina, ¿no? Entonces aquí tenemos que hacer este diagnóstico inicial y posteriormente, si nuestras enzimas están negativas, entonces, pero persiste el dolor, tenemos que repetir nuevamente el electro y nuevamente un perfil cardíaco, porque recordemos que las enzimas no se levantan fácilmente. Bueno, inmediatamente, perdón. O sea, no se elevan al instante que empieza el dolor, sino empiezan de 3 a 6 horas, dependiendo qué enzimas sean. Y en el caso de la angina inestable, ¿sí? Es un paciente que continúa con dolor, se le hace su protocolo, el electro no modifica, las enzimas no elevan. Ah, bueno, pues si todavía aún así hay dolor o persiste con datos de angina, pues entonces sí estaría indicado realizar una prueba de esfuerzo que sería posteriormente a estabilizarlo, ¿no? Y bueno, acá tenemos un paciente con un electro. Si vemos en la cara B3, que es la cara anterior, B4, tenemos una onda T invertida de ramas simétricas, que eso acuérdense que comentábamos que es sugestivo de isquemia. Este paciente, prácticamente este mismo electro, lo puede presentar un paciente con angina, ¿sí? Porque puede ser una angina con cambios electrocardiográficos o puede ser un infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST. Acuérdense que si no tiene elevaciones porque no está totalmente ocluido el vaso, y en este caso, lo que va a ser el diagnóstico diferencial entre una angina inestable y el infarto sin elevación es el perfil cardíaco, la troponina. Acá tenemos también una angina inestable, prácticamente datos de isquemia en la cara inferior, que es de 2, de 3 y ABF, sugestivo de la coronaria derecha. Bueno, pues el abordaje del infarto sin elevación, pues es prácticamente lo mismo. Hay que monitorizar y situar al paciente cerca de un desfibrilador, mantener al paciente en reposo en un área estrecha, vigilancia clínica, canalizar la vía venosa. Obviamente tenemos que iniciar el tratamiento farmacológico, como es ASA, morfina, nitroglicerina o isosorbide, dependiendo las características clínicas. Ya no vamos a mencionar más, porque es redundar. Y bueno, el abordaje con el oxígeno, acuérdense que es cuando la saturación es menor a 90, si es mayor a 90, pues no se coloca oxígeno por el riesgo de los radicales, ¿no? De oxígeno. Y bueno, comentar que lo que más usamos es clopidogrel como terapia de antiagregante y las guías americanas establecen la indicación clase 1 y en la fase aguda de los pacientes con intolerancia de ácido acetilsalicílico. Lo que comentaba yo hace rato, que el estudio CURE demostró mayor beneficio con la asociación de ácido acetilsalicílico y clopidogrel, ¿sí? Con la dosis de carga que mencionábamos, que son 300 miligramos en lugar de los 600 que comentaba, y luego la dosis de mantenimiento, que son de 75 miligramos, igual con las dosis de carga del ácido acetilsalicílico, que son 300 también, y su dosis de sostén de 100 miligramos. Los antiagregantes, pues prácticamente que usamos es aspirina y clopi. Los anticoagulantes ya los mencionamos, que es la droparina, enoxaparina y la heparina no fraccionada. Y las estatinas más ocupadas son la torvastatina, rosuvastatina, pravastatina y simvastatina. Alguien me decía, oye, ¿por qué le damos estatina si no le vamos a bajar inmediatamente el colesterol? No, pues no la queremos para eso, sino para estabilizar la placa y que podamos prevenir algunos eventos asociados, ¿no? Por eso es importante dar también dosis de carga de atorvastatina. En este caso se dan 80 miligramos de atorvastatina, ¿sí? Y posteriormente la dosis de sostén de 40. Pues lo más importante, aquí estoy con mis médicos internos, es la enseñanza, siempre transmitir
lo poco que sabemos. En la medicina hay muchísimo que aprender y nunca acabamos de estudiar y siempre hay que estar compartiéndonos unos a otros. Y sobre todo que en la medicina tenemos que hacer lazos, no somos más ni menos que otros, sino todos somos un equipo y así debemos de trabajar. También comentarles de las indicaciones para hacer una coronografía en síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Aquí es el tratamiento básicamente, en este caso, si se trata de un infarto sin elevación, pues es mandarlo a una sala de hemodinamia, ¿sí? En menos de 48 horas, pero si se fijan, ya tenemos otro parámetro, ya el tiempo puerta-balón es diferente en un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST a uno sin elevación. Ahí tenemos un poquito más de tiempo para poder reperfundir. Ujú. Y cuando se trata de una angina, lo que hay que hacer es mandarlo a una sala de hemodinamia para que le hagan también una prueba de esfuerzo. Si sale positiva isquemia, posteriormente se programará su cateterismo. Y bueno, algo que quiero comentarles es que a mí me ha ayudado mucho lo que es el perfil cardíaco, el combo que tiene pruebas rápidas en México. Este combo para mí es muy sencillo de utilizar, tiene muy bajo costo y sí nos ayuda mucho en el diagnóstico, sobre todo en pacientes que si le tomamos el electro y no tiene ningún cambio electrocardiográfico, pero sí tiene síntomas, ¿sí? O datos de isquemia, pues es importante conocer que existen este tipo de pruebas rápidas que nos pueden ayudar a un diagnóstico más certero, ¿no? Y poder referir a nuestro paciente, pues muy a tiempo. En este caso, bueno, yo cuento con el electrocardiograma, lo primero que hago es tomarle su electro ahí en el consultorio si el paciente me va a ver por dolor precordial y inmediatamente veo si tiene elevación del segmento ST, pues le hablo a la ambulancia y lo refiero. Pero si no tiene elevación del segmento ST, bueno, pues podemos tomar este perfil o este combo cardíaco y es muy sencillo de utilizar. Ahorita les voy a explicar cómo se utiliza y un valor positivo se asocia a menudo a un infarto agudo al miocardio. Acuérdense que para hacer este tipo de pruebas solamente es sin elevación del segmento ST. Si tiene elevación, no perdemos tiempo, referimos a nuestro paciente. Y la sensibilidad es del 99.4 y la especificidad es 99%. Esa es una prueba muy buena. Y muy sencilla de utilizar, solamente utilizamos lo que es la gota capilar de sangre. Recolectamos por medio del gotero 2 gotitas, la colocamos en la zona que nos marca el cartucho, le agregamos una gotita de buffer y lo esperamos de 10 a 15 minutos y nos arroja la prueba, el resultado. Aquí en este caso cuenta con prácticamente acá están, son 4 testigos, se puede decir, que es el de control de mioglobina, la creatinina fracción MB y la troponina. En este caso, si saliera con troponina y el control, es una prueba pues positiva para troponina. Si salen todas marcadas, es una prueba positiva para todo el perfil cardíaco y así sucesivamente, siempre y cuando salga el control. Si el control no sale, pues obviamente esa prueba es inválida y tendríamos que repetirla porque la tomamos mal. Ujú. Y es importante también que conozcan el tiempo en que se elevan estas enzimas. Y comentábamos que si inició con el dolor, pues le tomamos la prueba y no va a salir nada. Sin embargo, eso no quiere decir que nuestro paciente no pueda estar ante un infarto sin elevación del segmento ST. El de elevación no me preocupa porque es el electro prácticamente el diagnóstico, pero el de sin elevación sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues prácticamente si la clínica es muy contundente y tiene factores de riesgo cardiovascular, pues tenemos que repetir y hacer una curva enzimática. ¿Sí? Es decir, hacemos una curva de enzimas cardíacas y con esa curva vamos viendo si hay un aumento. En el caso de pacientes que tienen alguna afectación, por ejemplo, renal, pues van a tener, puede ser un falso positivo, pero ahí tenemos que ver en la curva enzimática que el aumento de esas enzimas sea mayor al 20% con respecto a la previa para que pueda ser positiva para una
isquemia. Y bueno, pues básicamente este es el hospital donde yo laboro. Actualmente, bueno, ahorita estoy de permiso por un cargo sindical, pero sí extrañamos el hospital y toda la acción ahí, pero sí seguimos en la medicina privada y estamos ayudando a mucha gente también. Quiero compartirles un video para cerrar nuestra ponencia. Ya tenemos la fecha del próximo de la próxima conferencia nacional que vamos a tener y también tenemos al ponente, así que quiero que me acompañen a escuchar este video. Hola, soy el doctor Jair García Herrero. Los saludo desde Monterrey. Los invito este próximo martes 5 de noviembre de 2024 a las 20:30 horas para que estén presentes en la conferencia Complicaciones sobre infecciones respiratorias relacionadas con COVID, virus y sistema respiratorio e influenza. Vamos a evaluar las complicaciones de estas enfermedades en esta temporada invernal y el uso de las pruebas rápidas en el consultorio. Los espero. Y bueno, va a ser un gusto poder recibirles, recordarles, los mejores médicos tienen las mejores herramientas, se mantienen en una evolución con la tecnología cada vez más en su consultorio. Y bueno, para nosotros como Pruebas Rápidas en México es un verdadero placer y estamos aquí para acompañarles en la visión de poder seguir ayudando a cada paciente. Gracias, doctor Ángel. Y bueno, nos vemos en la próxima reunión. Va a ser un gusto poder recibirles. Que pasen una excelente noche. Nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches a todos.